Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Salida Colectiva. Hasta las 13 vamos a estar aquí por AM 1400 Radio Cumbre y 98.3 FM. Vamos a estar con toda la vida la actividad de las organizaciones sindicales y todo lo que ocurre en el panorama sindical, internacional, nacional, regional, local y todo lo que esté vinculado también, ¿no? Porque hay historias que atraviesan, que establecen una estrechez, ¿no? Con la actividad sindical fuera de lo que propiamente son los expertices gremiales, ¿no? Está la vida, el compromiso, derechos humanos. Hoy va a ir también, a propósito, parte de la agenda de este programa que la diseña el productor Horacio Russo y que pone al aire y cuida todos los detalles. Pablo Gutiérrez, como lo hace habitualmente. Y ustedes, Gustavo Rodríguez. Ustedes, Hernán Astudillo, muy buen mediodía, tengan todos y todas ustedes. Efectivamente, una hora de salida colectiva en la previa a lo que se va a desarrollar hoy. Sí, dígalo. 4 de la tarde también, ¿no? Porque tiene que ver con el sentir popular, incluso. Y no hay que negar también, incluso como en su momento reivindicábamos la alegría, la música y todo que conlleva la vida de las organizaciones sindicales. Hoy, tal cual lo señalaba Hernán, sí, a propósito de lo que sucedió el domingo pasado, ¿no? La muerte, la desaparición física de Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, una figura totalmente comprometida, más allá de los derechos humanos, también con las organizaciones sindicales. Mucha presencia aquí, incluso en Neuquén, ¿no? Mucha relación con Madres de aquí, también con Jaime de Nevares. Una figura que y a propósito también de las fechas, ¿no? Muchas cosas en común con Diego Armando Maradona, sí. ¿No? Esas figuras a las que muchos decían no querían por ahí acercarse mucho. ¿Por qué? Porque decía las cosas con fuego, ¿no? Se bajaban del bronce, resignaron el bronce. Efectivamente. El sentir y la cosa carnal, ¿no? La cosa que está a flor de piel todo el tiempo. Y jugar en el presente. Sin duda. Me parece que eso es y también un rol, me parece, y después lo vamos a estar también charlando con alguien justamente de este tema. Me parece que hay una continuidad en todo lo que fue después de la dictadura cívico-militar. Todo lo posterior fue como ese engranaje que se necesitaba para seguir teniendo presencia de algunos temas de los que no se quería hablar. Eve Bonafini me parece que si algo tiene es eso, ¿no? La firme convicción de estar donde no están todos, ¿no? Y donde más se la necesitaba. Bueno, vamos a estar hablando de esto más allá de todo lo que tenemos planteado para hoy. Vamos a estar, ¿no? Desarrollando todos esos puntos. Bueno, la actividad mundialista, decíamos, reivindicábamos el fútbol como tal. Información de Servicio de Triunfo de Polonia, 2-0 sobre Arabia Saudita, no tiene que ver con el grupo en el que está Argentina, tiene 4 puntos Polonia, Arabia Saudita tiene 3. Y a partir de las 16, Argentina-México. En relación a lo que es principalmente, ¿no? lo que ha ocurrido en la semana, ¿no? En la puja distributiva, ¿no? En un escalón, en un estadio, el más bajo, digámoslo, así. Lamentablemente sí. Esto es así. Sí, porque tenemos que hablar del salario mínimo, ¿no? Vital y móvil. Y también no hay que tener miedo a hablar de esto, ¿no? Que estos montos que se establecen como el salario mínimo, piensen todos y todas ustedes que allí también incluso hay gente que cobra por debajo
de eso. Este piso que se establece es para empezar a tener discusiones por encima de ello. Hubo novedades en esta semana porque se acordó un aumento del 20% del salario mínimo en 4 tramos. Allí este Consejo del Salario que está compuesto por 32 representantes, 31 votaron favorablemente por este acuerdo, pero queríamos compartir con todos y todas ustedes el testimonio de la titular de la cartera laboral. Estamos hablando de Raquel Kelly Olmos, quien se refirió a lo que fue este encuentro, la votación y en qué consiste este aumento del 20% en 4 tramos. La evaluación es muy positiva, que de 32 miembros que están compuestos, 16 por todas las cámaras empresarias y 16 por las 3 centrales de trabajadores, por 31 de esos 32 votos se aprobó esta propuesta de actualización que abarca desde los meses de diciembre a marzo, estableciendo 7 puntos en diciembre, 6 en noviembre, con carácter, digamos, de recomposición, y 4 puntos en febrero y 3 puntos en marzo, que significó un fuerte respaldo al programa económico que lleva adelante nuestro gobierno. Estos 4 incrementos hacen que, tomado lo que es el año desde el punto de vista de esta paritaria de salario mínimo, concluya con un incremento total de 110,5 puntos. Raquel Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación, explicando un poco, ¿no?, los tramos en los que se va a llevar adelante este aumento para el salario mínimo vital y móvil. Sobre la posibilidad de entregar un bono de fin de año, se habló mucho, ¿no? Un bono para... Un refuerzo, efectivamente, porque incluso algunos pedían una suma fija, ¿no?, que se sume esto al salario, otros iban más por el bono. Los que no querían la suma fija es porque pretenden hacer la discusión en las paritarias, ¿no?, donde es el ámbito normal y habitual. Todavía no está confirmado lo del bono para fin de año para personal estatal nacional, pero Kelly Olmos dijo que en principio va por ese lado, la entrega de un bono, pero no de una suma fija para el salario. Escuchemos a la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. Estamos trabajando, se han ido tomando decisiones y haciéndolas públicas. Una ha sido, digamos, el mecanismo de actualización de las jubilaciones mínimas y de la asignación universal por hijo y por embarazo. El acuerdo con los estatales de la Administración Pública Nacional a través de ATE y UPCN, que también tuvo recomposición y bono de 30.000 pesos de fin de año. Recientemente se anunció también la actualización de la tarjeta alimentar con un incremento del 40%. Y bueno, ahora estamos trabajando sobre el bono de fin de año para el sector activo, digamos, encuadrado en paritarias. Se empieza a deslizar esta oportunidad, ¿no?, de un bono para fin de año para estatales nacionales. Esto hay que recordarlo. Y después acá también siempre vienen las discusiones. Hoy recordaba muchas veces de lo que ha sucedido, incluso de cómo algunos y algunas te van corriendo el arco, ¿no?, de la discusión, ¿no? Queremos un bono. Cuando aparece el bono, no. Queremos que sea una suma que forme parte del salario. Si es una suma fija, no. Queríamos un bono. Queremos la discusión paritaria. Siempre va a existir la posibilidad de que corran el arco, ¿no? Si se entrega una suma fija, si se entrega un bono, de la forma que sea, siempre va a generar polémica. Lo bueno es dar la discusión y celebrar cualquier avance, sobre todo que trate de ir acompañando y ganándole a la inflación en esto, bueno, en esta carrera de
lo que muchos corremos con desventaja, ¿no? Porque quienes ponemos el precio a los alimentos no somos nosotros los laburantes y las laburantes, sino otro grupo minúsculo de personas que a veces tienen la potestad de tener muchos más beneficios que la clase trabajadora. Seguimos con más Salida Colectiva. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Continuamos aquí en Salida Colectiva y está en línea David de Veroiza, referente de trabajadoras y trabajadores guardafaunas en San Martín de los Andes, de ATE Verde y Blanca. El espacio estuvieron 12 días con medidas de fuerza, ¿no? A propósito de un pliego de demandas que tenía que ver con el ejercicio propio de esa tarea, ¿no? Son de esos roles, ¿no? Que todo el mundo aplaude, ¿no? Todo el mundo va, se quiere sacar una foto. Qué bien, ¿no? Que hablan, ¿no? Pero termina a veces siendo el comentario de Brandoni con 3 empanadas y comiéndose una, ¿no? Y son trabajadoras y trabajadores, que arriesgan y ponen todo de sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a los oyentes. Bien, bueno, finalmente no hubo cambios de nivel, ¿no? De 120 cargos, ahí toda una serie de demandas del pliego, ¿no? Que llevó a cabo este plan de lucha finalmente que consiguieron, ¿no? 12 días estuvieron con medidas. Sí, 12 días estuvimos con medidas, pero nosotros comenzamos con un pedido mucho antes, que fue más o menos el día 7 de septiembre. Sí, después de una reunión con los compañeros hicimos un pedido formal a nuestro jefe regional con las necesidades básicas, ¿no? Para poder empezar la temporada en condiciones, como quien dice, porque el 1 de noviembre comenzaba la temporada, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas condiciones, David, ¿no? Que uno ve y tiene algún tipo de relación, ¿no? Yo jugaba con esto de la foto, ¿no? Del aplauso, del reconocimiento, pero después tienen que estar los elementos concretos para llevar adelante tamaña tarea. Exactamente, los elementos básicos, ¿sí? Que por ejemplo, uno de ellos es el vehículo en condiciones, ¿sí? Que tenga la RTO, ¿sí? Que le ande todo, digamos, porque podemos llegar a tener un accidente. También pedíamos los carnés para uso del vehículo oficial, ¿sí? También pedimos la renovación del equipo informático, ¿sí? Que el que teníamos ya estaba completamente obsoleto, ¿sí? Esos eran los 3 principales puntos. Después tenemos otros puntos más, que es lo que veníamos pidiéndose: el mejoramiento, acondicionamiento edilicio de la oficina nuestra, porque la verdad que estaba en estado deplorable, porque hace mucho, es un edificio muy viejo y nunca se hicieron arreglos de verdad, digamos, ¿sí? Después pedíamos una balsa, que es uno de los elementos que nosotros necesitamos para poder recorrer, por ejemplo, 200 kilómetros de río. No es un solo río, son un montón de ríos, por eso más o menos aproximadamente digo que 200 kilómetros. Es el río Caleufu, por ejemplo, el río Quilchihue, el río Chimigüín Bajo, el río Coyuncura. Tenemos también la costa del lago Embalse Alicura, el lago Loloc, para nombrarte algunos, ¿sí? Después también tenemos la cartelería, el pedido de cartelería para el arroyo Pocabullo, que es uno de los lugares más conflictivos que tenemos, ¿sí? Que pasa el arroyo por el medio de la ciudad y nunca hubo un cartel que dijera prohibido pescar, porque prohíben, pero no tengo un cartel que diga en ningún lado. Y bueno, y después son los elementos de protección personal, el calzado, el sombrero, ¿sí? Entonces, nosotros, al no tener respuesta del Ejecutivo, cuando mandamos la nota ese 7 de septiembre, pasó el tiempo, entonces el día 11 de noviembre, previa asamblea con los compañeros y los compañeros de ATE Neuquén, se declara el conflicto, ¿sí? Con asamblea permanente para lo sorpresivo y, siempre cumpliendo acá en nuestro lugar de laburo. Para hacerlo visible, ¿no? El problema, porque la verdad que nunca nadie se nos acercó para hablar, ¿sí? Uh-huh. Y después de 12 días de espera, la directora general, Lucía Redonda, llama a una reunión, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Bien. David, te quería hacer una consulta a términos para conocer incluso un poco el sector. ¿Qué cantidad de personas forman parte de guardafaunas aproximadamente? Acá en San Martín de los Andes nosotros somos 8 guardafaunas de campo
de los cuales, bueno, 3 están con licencia médica y somos 5 los que estamos operativos, digamos, ¿sí? No, porque Hacemos pensaban operativos. en estas labores y en esta cantidad de kilómetros que deben recorrer, no por autopista, sino a través de ríos y llevando adelante una tarea complicada. Me imagino que también incluso el recurso humano forma parte, ¿no?, del requerimiento por parte del sector. Exactamente, nosotros, como te comentaba, tenemos no solamente esos ríos, sino también rutas que controlar por el tema de la cacería. Pues más o menos son como 25.000 hectáreas aproximadamente. Somos 5 personas, como te digo, operativos y un solo vehículo, ¿sí? Para poder recorrer toda esa extensión, ¿sí? Un día podemos estar en un lugar, otro día no podemos estar en el mismo lugar, tenemos que dirigirnos a otro lugar, y por eso también se necesita mucho más personal para poder cubrir todas las necesidades, ¿no? Y estás enumerando algo. ¿Qué pasa con las estancias privadas? Digo, el trabajo que tienen que llevar adelante ustedes, porque por ahí a veces se encuentran con la seguridad privada y es realmente complicado también el desarrollo allí, tratar de poner orden, ¿no?, en ese sentido. Sí, no, dentro de las estancias es casi imposible entrar a controlarlos, ¿no? Tenemos un problema en una ruta, por ejemplo, acá la ruta provincial 49, es una ruta que cruzaba antiguamente, era una ruta antigua que se usaba para cruzar hasta Bariloche, que salís ahí en Alicura. Bueno, el puente se rompió y esa ruta, bueno, siempre existió y nosotros íbamos a recorrer donde desemboca el Caleu, sería. Y nosotros siempre tuvimos la entrada de un día para el otro, hace 2 años más o menos, un poquito antes de la pandemia. Cerraron la ruta con tranquera y te imaginas que el dueño de estancia cerró con apoyo, bueno, de cierto poder, ¿no? Ajá. Me imagino, no quiero comprometer a nadie en esto, pero bueno, cerraron la ruta y nosotros para controlar, por ejemplo, no podemos acceder y sabemos que dentro de este lugar, que es una ruta cortada provincial, se hace lucro por parte del dueño de la estancia. Un piquete VIP, digamos. Un ejemplito, ¿no? Claro, un peaje VIP, digamos. Exactamente, solo para algunos y no para todo el mundo, porque como tiene una ruta provincial, esa puede ir cualquier persona. Pero Sí. bueno. Sí, forma parte, ¿no? Porque esto incluso que decía Hernán al principio también de conocer un poco la tarea que llevan adelante guardafaunas allí en San Martín. Y en términos gremiales, ¿ustedes forman parte o están incluidos dentro de algún convenio colectivo? Sí, nosotros estamos incluidos en el convenio colectivo 3215. El conocido como el de producción y turismo. Sí, exactamente. Bien. Bueno, allí me imagino porque ustedes no formaban parte de este convenio. ¿Esto, el ingreso de guardafauna fue posterior o no? Sí, fue posterior, hace no me acuerdo cuántos años ya, pero sí, nosotros no estamos dentro del convenio y bueno, pudimos estar dentro y gozar de mucho más beneficio, digamos. Como te digo yo, antes cuando ingresé andaba en una Ford 100 toda destartalada y no podía quejarme de nada. Hoy con el convenio puedo exigir y decir, mirá, me faltan los elementos básicos, necesito la seguridad, ¿entendés? Porque me respalda el convenio, gracias al convenio, ¿no? Bien. Y en relación con los trabajadores, nacionales, con quien comparten por ahí Parque Nacional Lanín, Nahuel Huapi, o sea, en el contacto diario, digo, no en el contacto, digo, como trabajadores, ¿qué se charla por ahí, digo, ¿no? Porque en parques nacionales incluso hubo reclamos muy importantes, ¿no? Lo que fue la época del macrismo, de un vaciamiento muy notable en todo ese sector. ¿Qué se dice? Mirá, por lo que se ve a simple vista parece que ellos están en una situación bastante precaria también. La verdad que nosotros no hemos tenido charla con ellos, por más que estemos en las mismas jurisdicciones, digamos, o compartamos jurisdicciones, no hemos tenido, así que no te podría decir fehacientemente cuáles serían las necesidades de ellos, pero sí sé que obviamente que están sufriendo, padeciendo. David, gracias por estos minutos para Salida Colectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias a la gente de ATE que bueno nos ayudó, nos apoyó y nos ayudó a hacer visible este problema y bueno, gracias a Dios se está resolviendo, ¿no? Bien. Gracias, David, por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes, hasta luego.
David Beroiza, referente de trabajadores y trabajadoras guardafaunas de San Martín de los Andes, Arte Verde y Blanca, bueno, acerca de lo que fue este reclamo, después de 12 días de medidas de fuerza, ¿no? Bueno, finalmente aparecieron las respuestas, ellos forman parte del convenio 3215, allí, bueno, encontraron una forma de llevar adelante y de canalizar todos los reclamos y los pedidos que tienen desde ese sector. Bien, jornada especial hoy decíamos, 2016, día de la partida de Fidel, y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Distintas actividades se fueron llevando a cabo en el marco de esta jornada, no solamente se circunscriben a la misma, y es recordar a las hermanas Mirabal y a todo lo que fue la resistencia, ¿no? De la dictadura, una de las tantas, ¿no? En este caso de República Dominicana, de Leónidas Trujillo, ¿no? Y la resistencia por parte de Patria Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas un día como hoy en 1960, ¿no? A propósito de lo que hablábamos, ¿no? Y de todos esos cruces que se van dando, bueno, la persecución, ¿no? Que había desencadenado la dictadura de Trujillo para todas aquellas asociaciones sindicales o expresiones que inclusive no llegaban a ser asociaciones, ¿no? Sí. Que tenían que ver con lo que es la actividad madre que tenía que ver con la United Fruit Corporation, ¿no? La fruta. ¿No? Vienen siempre, te esquilman lo tuyo y ante cualquier reclamo se desataba la represión, bueno, y el rol, ¿no? En esa resistencia de todas las organizaciones sindicales ahí en la República Dominicana, y el recuerdo, ¿no? En esta jornada que se celebra y se evoca por las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa. Continuamos aquí en Salida Colectiva por AM Cumbre 1400 hasta las 3 y también por 98.3 FM. Hablábamos, ¿no? De la jornada histórica de hoy, pero también, ¿no? Lo que había ocurrido el domingo por la mañana, la partida a la ronda infinita, a los 93 años de Eve de Bonafini, y como una de las fuerzas que siempre intentó cohesionar, esto también para muchos que no consideraron, ¿no? la magnitud de muchos aspectos, pero ella siempre intentó cohesionar también lo que eran los referentes sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, ¿no? Que los organismos de derechos humanos también, ¿no? Saltaran y derribaran ese muro que era no involucrarse con la política partidaria. Eso también es importante, y vamos a hablar de todos estos detalles con Diego Stulwark, filósofo, ensayista y analista político que está en línea. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. De esa Eve queremos hablar, ¿no? Porque de todo el mundo ponía énfasis en su carácter, en sus decisiones, pero también, ¿no? Toda esa valentía para ir articulando una gran articuladora. Bueno, la figura de Eve es maravillosa y como toda figura real, ¿no? No hablamos acá, como decía David Viñas, de la comunidad de los santos, hablamos de sujetos reales. Tenía sus contradicciones, como tenemos todos. Ella me parece que articulaba como nadie arbitrariedad y justicia, ¿no? Entonces me parece que de esa persona que hemos conocido de una u otra manera, personalmente, o por los medios, o por sus múltiples gestos políticos, nos toca reflexionar un día como hoy. Yo pienso que Eve tiene varios momentos, ¿no? Quizás ahora recordamos más vivamente a la Eve de los últimos años, últimas décadas, que tuvo una articulación política con el Estado, incluso con el kirchnerismo, muy fuerte. Ahora, la historia de Eve es larga. Como todos sabemos, las Madres de Plaza de Mayo comienza del año 1977, y en esos años los partidos políticos ignoraban completamente los reclamos de las madres. Y luego, con la llegada de la democracia, solamente los partidos de izquierda apoyaban a la lucha de las madres, siempre con discusiones, siempre con conflictos, y realmente, si hacemos la historia, digamos, de las Madres de Plaza de Mayo hasta, pongamos, el año 2001, habría que decir que las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en articuladoras de luchas sociales más que de partidos políticos, ¿no?
decir, en el 2001 fue muy evidente la articulación con todo lo que fue la crisis, los movimientos piqueteros, después es también bastante evidente, me parece a mí, la comunicación mágica que hay entre el mensaje de las madres de Plaza de Mayo y el surgimiento de los movimientos feministas. Pero digamos, la cita que haces vos a la articulación de Eve de Bonafini con figuras clásicamente políticas, convencionalmente políticas, partidos políticos, gobierno, yo pienso que es algo que es de los últimos años, es con la llegada de Néstor y Cristina Kirchner al gobierno y la reapertura de los juicios, ¿no? Sí, y tiene que ver ello también y cierto carácter de vanguardia, ¿no? Esta idea de, bueno, lo contaba Evo Morales, ¿no? Que le había consultado a propósito de la estrategia para conseguir no solamente apoyo internacional, declarativo o formal, sino también a través de recursos, a través de espacios políticos de difusión, ¿no? Que fue realmente de vanguardia y pionera. Yo recuerdo una anécdota que contaba ella, que en uno de las mudanzas de las casas de las madres se habían quedado sin teléfono, y el teléfono se lo había prestado un verdulero que quedaba a 2 cuadras y media, y llamaban de la entonces OEA, cuando era otra organización de Estados Americanos, y había el pibe, el cadete, agarraba la bicicleta, le avisaba a Eve, e iban y esperaban otro tiempo, ¿no? En comunicaciones, pero realmente, ¿no? Qué construcción de realpolitik esto. Bueno, las madres de Plaza de Mayo no tienen nada que ver con lo que hoy la derecha argentina llama la casta. No fueron nunca personas privilegiadas, siempre fueron personas del pueblo, y lo que hay que recordar es que ellas no fueron movidas por una especie de ambición de poder, ellas fueron movidas por un dolor extraordinario, límite, inimaginable, un dolor que suele dejar a las personas en la máxima mudez, es decir, el asesinato y desaparición, tortura de sus hijas e hijos. Entonces, el periodo, por ejemplo, del 78, ¿no? Para marcar una fecha que tiene tanta relación con la fecha actual, me refiero al Mundial. Mientras la dictadura tenía un control férreo sobre el país y sobre las comunicaciones del país, las madres invitaban a los reporteros extranjeros, que venían por supuesto a seguir el Mundial, los invitaban a la Plaza de Mayo a ver, ¿no? Mientras empezaba el Mundial en la cancha de River, para poder hablar con ellos y mandar un mensaje a la comunidad internacional que estaba absolutamente bloqueada con respecto a lo que pasaba con las madres acá. Pero también en la Argentina no había ganas de saber de eso. También en la Argentina habían cúpulas eclesiales, movimientos empresariales, intelectualidades, prensa nacional, que por terror a sanciones o por complicidad ideológica tampoco querían hablar de eso. O sea que las madres fueron llamadas, ante todo, las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Y se las acusaba de hacer una campaña anti-argentina que perjudicaba la imagen del país en el exterior. Eso fue el primer periodo de las madres. Entonces, lo que vos llamás con, no sé, de manera muy adecuada, ¿no? Como la innovación que las madres del Plaza de Mayo tuvieron en términos de estrategias, tácticas, políticas, comunicativas, creo que parte del hecho de que ellas estuvieron obligadas a fundar una contranarración con respecto a la narración del Estado argentino. Y lo tuvieron que hacer en una situación de minoría muy grande, de precariedad de recursos, de extraordinaria tristeza afectiva, digamos, ¿no? Y de ahí ellos lograron hacer una conversión extraordinaria. Inventaron un modo de lucha que me parece que triunfó en la Argentina, en el sentido de que hoy todos los movimientos populares, pequeños o grandes, tienen a las madres de Plaza de Mayo como modelo de politización, de invención, como ejemplo moral, ¿no? Eve siempre decía, ¿no?, que los hijos las parieron a ellas, ¿no? A los 49 años tuvo que empezar esta carrera política, ¿no? También. Y hoy señalábamos al inicio del programa, no sé, Diego, qué opinas, pero las madres, Eve Bonafini, formaron parte también incluso de este eslabón, ¿no?, entre lo que fue aquella década del 70, ¿no?, de la izquierda política a atravesar los 80 y los 90, la importancia también incluso que tuvo Eve en relacionarse con organismos internacionales, una figura que se reunió con presidentes, con las figuras de más alto nivel. ¿Podemos entenderla a Eve también incluso como parte de este eslabón? Sí, yo pienso que sí. Con respecto a esta dimensión de locura de las madres de Plaza de Mayo, que siempre llevaron consigo, ¿no? Siempre fueron muy incómodas para la política de las madres de Plaza de Mayo.
Yo pienso que está este elemento que estás señalando también, que es el eslabón con la generación de sus hijos, ¿no? de los hijos que son los revolucionarios de los 70, en muchos casos revoluciones armados de los 70, ¿no? Organizaciones que practicaban la lucha armada. Pienso que ahí el hecho de que las madres digan que fueron paridos por sus hijos es parte de esta visión loca en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Loca en el sentido de la locura que debemos heredar para que la democracia no se muera, en una especie de rutina neoliberal. Y esa locura consiste en invertir la idea del engendramiento biológico. Es cierto que las madres tuvieron a los hijos, pero luego los hijos, con su ejemplo, digamos, y también en el testimonio de su memoria, las convierten a ellas en madres de una sociedad o en madres de unos jóvenes luchadores de futuras generaciones. Esa conversión es excepcional. Y me parece que es en tanto que madres sociales que son recibidas, no son ya recibidas por presidentes, papas, reyes, etcétera, parlamentos, en términos de víctimas, sino de una nueva autoridad moral, de un nuevo ejemplo político. Y me parece, y también podría hablar por mi generación, es que nosotros pudimos conocer y retomar y inspirarnos en las rebeldías de los años 70, en las luchas de los años 70, justamente por esta manera amorosa en que las madres de Plaza de Mayo supieron construir un vínculo con los 70 que no consistió nunca en llamar a repetir acciones armadas o guerrilleras, sino que más bien consistió en retomar el máximo de rebeldía con los cuidados necesarios para que no se reproduzca un genocidio. Y esto implicaba desde ya denunciar la supervivencia en la democracia de estructuras de terrorismo de Estado. ¿Podemos pensar la EVE también como una figura internacionalista, esto que señalaba hoy Hernán, ¿no? El reflejo casi inmediato con el golpe de Estado a Evo, ¿no? Siempre ha sido determinante su participación en relación a los movimientos o a los hechos internacionales. Sí, con respecto a los hechos internacionales me parece que habría que poder ver dos dimensiones de las madres, y en este caso estamos hablando de Eve, que es una personalidad extraordinaria dentro del colectivo de las madres. Está por un lado estas madres de Plaza de Mayo, digamos, que eran reconocidas por los grandes estados europeos, etcétera, ¿no? Pero luego está Eve de Bonafini yendo a Chiapas a ver a su comandante Marcos. Es decir, que ese internacionalismo no es solamente el reconocimiento de otros presidentes, o incluso uno diría de estados internacionales y poderosos, sino que hubo un internacionalismo de las luchas con Eve. Y eso me parece fundamental. Son cosas que no sé si hoy se recuerdan, pero por ejemplo, la palabra de las madres cuando la guerrilla peruana, el MRTA, tomó la embajada de Japón. Vuelvo a citar al subcomandante Marcos. Es decir, no hubo lucha importante en América Latina, incluso lucha revolucionaria en América Latina, que no tuviera en Eve y en las madres una palabra justa, una palabra necesaria, una palabra que desestereotipa, que evita la insensibilización, por no hablar de las relaciones históricas con Chávez, con Fidel Castro. Entonces, sí, me parece que hay un internacionalismo que no es simplemente interestatalidad, es internacionalismo también de luchas, y me parece que eso es muy profundo en Eve, porque incluso si vemos a la Eve y a las madres dentro de la Argentina, también su política fue mucho más la del tejido de luchas sociales que la de ponerse al servicio, digamos, de interlocuciones con el Estado. Y en relación también a distintos territorios, en el último se la pudo ver comprometida y muy expansiva, lo que es la alimentación y la cocina, ¿no? Cómo impulsaba de alguna manera la posibilidad de cocinarse, así hablaba y lo bajaba ella, ¿no? Que inclusive que en la misma escuela se enseñe a niñas y a niños a cocinarse, porque a partir de ahí comenzaba, ¿no?, esta elaboración de la soberanía alimentaria para usar los ingredientes, las frutas, todo lo que tenía que ver con el lugar y con el espacio de cada uno, ¿no? Para a partir de ahí sí crecer, ¿no? Un territorio que quizás distinto de la magnitud de los escenarios internacionales, pero con la misma trascendencia. Quizás habría que tomar conciencia de que la experiencia que hemos vivido en la Argentina es la aparición de un tipo de figura nueva llamado madres. Madres de Plaza de Mayo, ¿no? No hablo de las madres privadas de las familias que todos tenemos, sino que me refiero a la figura social, política de la madre,
Entonces, fueron madres en el sentido que acogieron, que alimentaron, que cuidaron a una juventud. Mandaron un mensaje a la juventud que no podía no partir de la cocina, porque eran madres. Y lo que me parece que habría que pensar un poco, se los pregunto también a ustedes, es si no sabemos reconocer una superioridad ética en la figura de la madre por sobre la figura del jefe. Incluso yo diría por la figura del presidente. Es decir, es un tipo de autoridad que es extraordinariamente más novedosa, interesante y original, que se hace cargo de todas las dimensiones del cuidado en términos públicos, pero de todos, y efectivamente, y materialmente, y afectivamente. Entonces, por ahí exagero un poco, pero la verdad es que la conmoción del momento a mí me lleva a pensar que la figura de la madre pública, la madre social, ya insisto, no me refiero a la madre biológica, a la madre privada, o la madre de la familia convencional, me refiero a una figura de referencia pública, política, la madre que se enfrenta a la represión, la madre que puede cuidar a situaciones de debilidad y precariedad de movimientos populares. Esa figura me parece hoy mucho más relevante en nuestra democracia que la del jefe, que la del referente, que la del, no sé, las figuras de autoridad política que circulan. Y ahí también, ¿no? Siempre aparecen las equivocaciones y las equivocaciones de los que hacen, ¿no? Porque digo, siempre se señalan algunas cuestiones que tuvo que ver con lo de la construcción de las viviendas, por ejemplo, pero qué valor, digo, afrontar eso de tratar de conseguir el techo propio para las familias, el tema de la universidad de las madres, el tema de la comunicación, donde hoy personas apenas saben atarse los cordones y te hablan de lo mal que hizo Eve determinadas cosas, ¿no? Esto me parece que es la superioridad ética y política y moral, ¿no? A la que haces referencia. Sí, me parece que es un error suponer que las figuras importantes para una comunidad tienen que ser santos, tienen que ser figuras ideales, porque eso supone que no tienen pulsiones, que no tienen inclinaciones, que no tienen contradicciones. Esa es una suerte de exigencia completamente moralista y purista, que yo creo que tiene una raíz reaccionaria, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, no sé, con Sala de Maradona, ¿no? Maradona era un ejemplo en la cancha, digamos, pero era una figura nociva fuera de la cancha. Que ¿no? muchos lo dijeron con Eve, ¿no? Que en los derechos humanos Eve era sumamente destacada su labor, pero en lo otro no. Claro, ese tipo de lecturas me parecen de un idealismo absoluto. No hay sujeto que soporte ser analizado de esa manera. Yo creo que en Eve hay que comprender que el sistema de sus arbitrariedades fue parte del sistema de su justicia, y por eso hubo algo en Eve que era difícil estar cerca demasiado tiempo de ella. Para muchísimas personas, me incluyo entre ellas, que yo llegué a conocerla y a tener una militancia con ella desde mis 15 años. Pero lo cierto es que los puntos en los cuales la arbitrariedad de Eve generaba contradicciones, problemas, formas de autoritarismo, todas las cosas que todos conocemos y sabemos bien, era parte de algo absolutamente importante en la historia argentina, absolutamente admirable, absolutamente. Entonces, frente al momento de hacer el balance sobre la figura de Eve, si se trata de comprender qué es lo que nos deja Eve, es muy mezquino decir que las contradicciones de Eve la desautorizan, limitan su ejemplo, porque nos bloquean a nosotros aprender y tomar hacia adelante lo que es realmente relevante, que es esta forma, digamos, de insurgencia moral, de politización desde lo real de una vida popular, de unas mujeres, de unas madres, y esta contraposición al poder armado con un coraje de la palabra y del pañuelo. Todo eso es demasiado importante. Entonces, si la personalidad de Eve con sus contradicciones es la que en buena medida logró comunicar esto, a mí me parece que hay que tener la grandeza en este momento de aceptarla, de entender todo este proceso y de entender bien qué cosa es lo que nuestro pueblo podría heredar de ese ejemplo. ¿Cómo la conociste vos, Diego, a Eve? Bueno, yo cuando tenía 15 años fui con mi familia a la Semana Santa. Se les habían levantado los militares carapintadas al mando de Aldo Rico, y fuimos a la Plaza de Defensa de la Democracia, ¿no? La plaza donde estaban los radicales de Alfonsín, el peronismo renovador de Cafiero, el Partido Intransigente, el MAS de Luis Zamora. Y estábamos llegando y aparecieron las Madres de Plaza de Mayo. Yo sabía quiénes eran, pero no las conocía, con un canto que me impresionó mucho, que decía: no hay rebeldes, no hay leales, los milicos son todos criminales.
Y ese canto me subyugó, me fascinó, me atrajo muchísimo y me fui con ellas, en el sentido de que, digamos, yo notaba en la fuerza de ellas, en ese tipo de irrupción insurgente de las Madres de Plaza de Mayo, algo que se encarnaba muy, muy, muy fuerte en Eve, la idea que la democracia no podía ser un conjunto de transacciones para salvar, digamos, el sistema republicano de gobierno, y entregando, claudicando en la demanda de una verdad, que era una verdad muy profunda, porque era la única verdad que podía darle a la democracia una vida efectiva, que era la idea de que los poderes no podían ser custodios de la forma clandestina de represión, que el capitalismo trae consigo, pero que en la dictadura fue llevado al estatuto de ley, no con el terrorismo de Estado. Entonces, cuando vi eso, me impresionó mucho, y después me acercaba los jueves a la plaza y acompañaba a hacer alguna pintada al Frente de Apoyo de las Madres, y con el tiempo, y con compañeras y compañeros, nos fuimos incorporando ahí un poco a la vida de la casita que ellos tenían en la calle Irigoyen, y a colaborar en el periódico. Después con la agrupación del MATE en las facultades sociales, ya en los años 90, bueno, hicimos un montón de cosas con ellas. Estuvimos en el recital maravilloso que hicieron en el año 96, que fue en Plaza de Mayo, un recital gigantesco, ¿no? Sin fuerzas de seguridad, éramos todos nosotros los que custodiábamos ahí, que no hubiera ninguna necesidad de que haya un problema con la policía. Después el de Ferro, ¿no? De los 20 años también. Yo tenía 15 años cuando los conocí en el 87. Claro. Diego, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva, esta lectura obligada que tenemos que tener, y todo esto que nos dejó, todo este gran desafío que nos dejó Eve, para, por lo menos, para los mortales de este tiempo. Te agradecemos mucho por estos minutos y por tus palabras. Tenemos que pensarla mucho a Eve, estoy de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Y 30 segundos para una de las jugadas de todos los tiempos, ¿no? De sortear un piquete policial por la vereda. Esa es. Abrazo, Diego. Qué bárbaro. Sí. Qué cosas que quedan en el tintero, ¿no? Y qué grandes desafíos, y qué chiquito se ve uno ante esta inmensidad de figuras como Eve de Bonafini, que el domingo pasado nos dejó y se fue a marchar infinitamente. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Llegamos al cierre y con información también local aquí en Salida Colectiva, porque esta semana hubo elecciones en una entidad sindical. Estamos hablando de la Asociación Bancaria, y allí Francisco Melo ganó las elecciones y vuelve a ser secretario general de la Asociación Bancaria de Neuquén. Francisco, muy buen mediodía. Aquí Hernán y Gustavo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Francisco, ¿cómo fueron las elecciones? ¿Hubo algunos detalles y algunas cuestiones que pasaron ahí en el medio, pero finalmente se lograron desarrollar con éxito estas elecciones? ¿Cómo fue el resultado y cómo fue la jornada democrática? Sí, las elecciones arrancaron bastante complicadas, porque la gente de la lista opositora a nosotros montó un despliegue impresionante de fuerzas policiales, porque fueron en algunos lugares acompañados con policía a apretar, a increpar a los presidentes de mesa, con vehículos particulares persiguiendo las urnas que andaban recorriendo, las urnas volantes recorrían las entidades financieras en el interior. Todo un aparato para amedrentar a la gente que no surtió efecto, porque los compañeros se expresaron en la urna, votó el 77% casi de los compañeros empadronados, y ganamos 428 a 310, un resultado bastante holgado, teniendo en cuenta la campaña que se había montado, de descalificación, de agresión hacia la conducción que tenemos en la bancaria, que fue ratificada por la gente. Francisco, ¿y quién promovía la otra lista, esta lista que montó toda esta campaña?
Sí, esta lista fue promovida por el directorio del Banco Provincia de Neuquén, sin descalificar a los gerentes. Ellos propusieron un gerente como candidato para cumplir las funciones de defender a los compañeros del banco, de todos los bancos, ¿no? Porque en realidad es de todos los bancos, y no resultó porque digamos que esta persona no está calificada gremialmente para ocupar un cargo así, con todos los matices que podamos tener desde la conducción actual y que renovamos. Creemos que la gente decidió que somos los adecuados para continuar defendiendo los derechos de los trabajadores. Siempre desde el Banco Provincia fueron reticentes, ¿no?, a las medidas que accedía la bancaria, digo, a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Me imagino que por ese lado también venía. Sí, también todo esto está emparentado porque desde la conducción de la bancaria hicimos reclamos públicos referidos al conflicto que hubo con Desarrollo Social, la estafa que estuvo tan en la primera plana de los medios, que afectó a personas que percibían beneficios sociales que daba la nación y que daba la provincia. Y en el banco hubo injerencia, el banco sabía desde el año pasado que esto estaba ocurriendo, no hizo la denuncia pertinente, y eso motivó que durante 8 meses se siguiera estafando a la gente, robándole el dinero a gente necesitada, que eso es lo que nos preocupa a nosotros, que reclamamos, y entendemos que fue la respuesta del banco a ese reclamo, pretender quedarse con la bancaria. Y bueno, la bancaria de los trabajadores, y los trabajadores decidieron, y el banco en ese sentido no tiene nada que hacer. Uh-huh. Bien. Francisco, bueno, me alegro, felicitaciones por el resultado obtenido allí a la asociación bancaria. ¿Y cuáles, por último, cuáles son los desafíos que tienen de aquí en adelante? Porque la bancaria también es un gremio muchas veces atacado, ¿no? Atacado por aquellos sectores, ¿no?, que dicen, no, están muy bien económicamente, ¿no? Siempre por ese lado, y nunca viendo lo positivo, sino lo negativo. ¿Cuáles son los desafíos para estos próximos años? Son bancarios, no banqueros. Claro. ¿No es cierto? Sí, esa es la diferencia, ¿no?, que muchos confunden. Sí, nosotros tenemos desafíos muy importantes, tenemos que darle continuidad a una lucha que venimos llevando con los compañeros de los bancos privados, que se volcaron masivamente a votarnos y a integrar nuestra lista. Es decir, tenemos una conformación que es 50% bancos privados y 50% bancos públicos, y el desafío que tenemos por delante es lograr el pago íntegro de la zona desfavorable, como lo marca el convenio colectivo de trabajo. Nosotros en el Banco Provincia de Neuquén lo logramos en el año 2011, después de varios juicios para sentar jurisprudencia, y después con medidas gremiales. En los bancos privados ya la jurisprudencia ya está, hay varios juicios ganados, el Banco BBVA, el Banco HBC, Banco Columbia, Banco Patagonia, y el desafío que tenemos para esta nueva conducción es iniciar un plan de lucha gremial para lograr que los bancos paguen lo que la justicia los ha condenado que tienen que pagar, y después seguir con la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo. En algunas entidades lo hemos logrado, en otras no, estamos en vía de hacerlo, y esto se hace con el trabajo gremial y con la satisfacción de saber que la gente nos dio el aval para que continuemos con esta política que llevamos adelante de defensa de los derechos de los trabajadores. Francisco, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con Francisco Melo, el secretario general de la Asociación Bancaria de Neuquén. Muy bien, nos vamos despidiendo. A la mejor para lo que va a ser a partir de las 4, ¿no? El desafío futbolístico, ¿no? La patria futbolística y presente y expectante. Pablo Gutiérrez, en los controles técnicos, responsable de esta salida. Horacio Russo, ¿no? Responsable de la producción, también contento hoy, 100 de 100. Gran trabajo a ustedes, Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y recuerden siempre que la salida es colectiva.